Hola, saludo cordial a todos nuestros amigos, seguidores del semanario de Archipiélago Press y del tabloide El Extra, que además también son nuestros patrocinadores, nuestros auspiciantes. Es una invitación especial que les queremos hacer para que por el precio de uno obtengan el beneficio de dos. ¿Cómo así? Les vamos a hacer una presentación interactiva de nuestra nueva edición multimedia, la edición virtual, la edición electrónica de cada uno de los dos semanarios. Por pautar en el impreso, usted tendrá derecho a que su publicidad se vea y se lea en todo el mundo. Vamos a hacerle la siguiente demostración interactiva. Esta es la edición impresa del semanario El Extra. Esta, la que ustedes ven en pantalla, es la edición electrónica del mismo semanario. En el vínculo que tenemos con el mouse podemos dar paso a la siguiente página. Vean y escuchen. Esto quiere decir que usted amigo lector, amigo empresario, usted puede no solo leer, sino además pautar su producto en una edición que se lee electrónicamente en todo el mundo. Aquí su producto lo pueden ver, lo pueden leer, lo pueden entender y lo pueden mirar en todo el mundo. Así que la invitación nuestra es no solo a que nos lean, sino a que también nos acompañen en nuestros medios electrónicos con la comercialización de su producto, que le generará dividendos mucho más altísimos. Esto quiere decir que usted tendrá derecho a que su publicidad, su anuncio, su aviso lo vean en cualquier parte del planeta y en tamaño real, porque usted puede escoger el tamaño al cual su producto lo van a ver. Lo mismo ocurre con nuestro semanario de Archipiélago Press. Esta es la edición impresa y esta la edición digital. Como pueden ver, se puede mover en toda la dimensión de espacio real que el lector necesite. Y su publicidad está garantizada también en edición electrónica. Aquí podemos pasar página por página. Como lo ven ustedes, esta es la página A3. Con el mouse puede hacer el paso de la página y tiene su edición digitalizada del PDF que se utiliza para llevarlo al impreso en el papel, como lo pueden ver ustedes aquí en nuestra edición que circula todos los viernes en el archipiélago de San Andrés y Providencia. Entonces es nuestra invitación para que por el valor de una publicidad en cualquiera de los dos semanarios se gane gratuitamente la publicidad en edición electrónica, que puede ser leída y vista en todo el planeta. Aquí seguimos pasando las páginas de la edición digital. Miren ustedes cómo puede su producto venderse a nivel mundial, a nivel internacional en el website a través de los productos del semanario de Archipiélago Press. Por eso los invitamos a que ustedes se modernicen con las nuevas tendencias de la tecnología y de esta forma también contribuyan al comercio electrónico a través de la website con nuestros productos Zona Turística, que también va a tener su edición electrónica, además del sitio en internet que ya tiene, y los semanarios El Extra y de Archipiélago Press. Es nuestra invitación para que con nosotros tengan valor agregado al momento de pautar su aviso publicitario. No solamente lo ven, lo leen o lo entienden en un impreso de papel, sino también en una edición electrónica, en una edición digital
en nuestro website corporativo www.thearchipielagopress.com.co. Esa es la invitación que les estamos haciendo aquí en nuestra compañía Ediciones El Rayo Limitada. En Colombia hay mucho tipo de prensa. Desde el siglo XIX, estos 2 siglos han estado llenos de ejemplos de periódicos literarios, periódicos deportivos, periódicos empresariales, periódicos miscelánicos, informativos, etc. Entonces, ¿qué papel ideológico y social y cultural cumple la prensa o ha cumplido la prensa en 200 años? Junto con los demás medios de comunicación, la prensa ha contribuido a formar la idea que los colombianos tienen acerca del país y del mundo, porque es a través de los medios y en particular de la prensa cuando pueden comparar unos elementos con otros, cómo se va haciendo la idea en qué sitio, cómo está ubicado él en su país, en su piso, en su tierra. Esa es una de las funciones de la prensa, acabar de configurar en los usuarios la idea de nación. Si una persona no tuviera medios y particularmente prensa, hoy también en versión electrónica, pues le quedaría muy difícil entender en qué mundo está viviendo. Es decir, le va organizando esa atmósfera para entenderse como ser vivo y como ser ciudadano, como ser social. La presa no vino porque es que yo no puedo sofocarme aquí en este. Listo. Ok, listo. No, la presa no llegó. Archipiélago Press es un proyecto periodístico que se fue fundado el 1 de mayo del año 2001. ¿Cuál era la metodología? Generar empleo. A través de los vendedores ambulantes hablé con ellos, les propuse en ser socios, de la manera de que ellos ganaran y nosotros también ganáramos. Es por eso que el periódico se sostiene. Uno de los únicos medios de comunicación que se sostienen por las ventas es el semanario Archipiélago Press. El periódico de San Andrés Isla, el Archipiélago Press. Esto es de las últimas noticias de San Andrés. La palabra periodista en Colombia es una palabra nueva, es una palabra que aparece en el siglo XX o finales del siglo XIX, porque antes la palabra que se empleaba para ese oficio era el de publicista. Historia en un papel. Expresiones reales de una revolución cultural. Así es Colombia. Palabras y opiniones conectadas. Sucesos que han pasado en cuestión ya están armadas. Un lápiz y un papel fue el comienzo. 1810, revolución por el progreso. Gaceta mercantil, neogranadino. Expresiones culturales mostraban el camino. Las verdades, situaciones bien reales. Pactos y partidos en lugares comerciales. Información, educación. Libres expresiones y pensamientos. Impresos en papeles, se tienen argumentos. Redactan cada día lo que pasa en nuestras vidas. Hace aproximadamente 10 años soy director del periódico semanario de Archipiélago Press. Es una publicación que, a la inversa de cómo nacen todos los impresos, no solo en Colombia sino en el mundo, nació primero en el website, en el internet, y del internet pasó al papel, al impreso. Digamos que hay 3 etapas importantes en la historia del periodismo en Colombia. Una de ellas, el periódico de anuncios, que es un experimento que ocurre desde la creación del anuncio del terremoto de Bogotá a finales del siglo XVIII hasta el advenimiento de la independencia, más o menos, hasta la independencia es 1810, pero periódicos oficiales apoyados por el Estado solamente aparecen hasta 1811, cuando aparece la República de la Nueva Granada. Digamos que entre 1811 y finales del siglo XIX, el periódico tiene una característica muy particular,
y es el hecho que las empresas privadas que se convierten en periódicos generalmente lo hacen con una intención, y es ser periódico de digesto. El periódico de digesto es una moda internacional, se dio así en los periódicos franceses, norteamericanos y alemanes, en lo que lo más importante era que las personas que lo leyeran tuvieran acceso a una forma muy acabada, pero al mismo tiempo muy popular de educación. Entonces ese periódico era un periódico para que la gente se enterara de cosas, pero no necesariamente de noticias, porque una característica fundamental del periódico del siglo XIX en Colombia es que no era un periódico de información, era un periódico de opinión. Un periódico de finales del siglo XIX que era de una existencia efímera, era básicamente una página y que se dedicaba a hablar de cosas que impactaban a todo el mundo y que todo el mundo veía. Las sociedades filantrópicas que existieron a finales del siglo XVIII, etcétera, etcétera. Muy pocas noticias. Solamente a finales del siglo XIX empieza a haber una transformación importante con el advenimiento de la caricatura, que es una importación de los Estados Unidos, facilitado también por una mayores o mejores técnicas de impresión y también por el uso de un papel diferente importado y también por el hecho de que una cantidad de elementos y problemas que habían ocurrido en el contexto nacional, por ejemplo la guerra de 1895, hicieron que el periódico en Colombia desde ese momento hasta hoy se convirtiera en un periódico de información, en un periódico de noticias. A Manuel la soledad y pobreza lo acabaron. Padre de la prensa, tu alma siempre ha estado presente. En la calle, la piel, información como tatuaje, letra, tinta, papel, me sirven como camuflaje. Libertad de expresión para todas las naciones, sin excepciones. La historia escrita en renglones, en la independencia al servicio de los patriotas, donde hablaban de sus triunfos y de sus derrotas. Esto cambió a un ambiente literario, se daba a conocer grandes obras de los diarios. Información de la nación y del recorrido a pie. Historia en mi papel, del pasado, del presente y del futuro también. Historia en mi papel, información de la nación y del recorrido a pie. Historia en mi papel. Todo periódico tiene punto de vista, porque entonces, sino, ¿qué explica o cómo lo explica? De manera que no hay que anhelar prensa neutra. La prensa neutra no existe y además sería anodina, no habría que usarla. Lo que podemos observar es cuál prensa hace las cosas de manera más honesta, en el sentido de no tergiversar intencionalmente los datos, de saber seleccionar, de ponerle a su disposición a los autores, a los lectores, todo tipo de hechos y de informaciones que estén disponibles para su buena información. Lo otro es hacer un juego más bien ideológico, que también existe. Las prensas todas son ideológicas, ninguna carece o puede darse el lujo de carecer de un punto de vista y de una opinión o de una valoración. Toda la prensa lo hace y en eso no hay que tener la menor inocencia, porque si no dejaría de ser prensa. Es que el sentido de la prensa y de la opinión es mover precisamente el pensamiento desde diferentes ángulos, y el ángulo de mirada ya es un criterio, y el criterio se ha formado según los valores que las personas tengan, los directores, los editorialistas, los mismos periodistas que hacen noticias, etcétera. El único deber de la prensa es ser honrada, no meter mentiras, pero hacerlo como lo da su leal saber y entender. Y ser independiente cuesta porque, bueno, además de que con la pauta oficial te castigan, lo más grave de todo es que los gobiernos y los políticos gastan mucho del presupuesto para pagar ejércitos de periodistas que a su vez se encargan de deslegitimar o incluso de sabotear el trabajo independiente que se hace, el trabajo de denuncia, el trabajo de investigación que se hace. Después del largo silencio a que lo forzó la dictadura, reaparece en Bogotá el gran diario El Tiempo. Doña Lorencita Villegas de Santos, esposa del doctor Eduardo Santos, propietario y orientador del periódico, pone a trabajar la rotativa que lleva de nuevo al público continental la voz de ese constante centinela de la democracia. Entusiastas amigos saludan con el símbolo de la victoria este triunfo de la inteligencia sobre las fuerzas oscuras de la represión y demuestran su júbilo por el restablecimiento de la libertad de prensa. La aparición del periódico El Tiempo de la familia Villegas, cuando la familia Villegas en la segunda década del siglo XX se lo vende la familia Santos, y con la aparición definitiva del periódico El Espectador de Medellín,
aparece lo que conocemos en Colombia como la prensa de masas. Y la prensa de masas es, digamos que, lo más parecido al fenómeno que ocurrió en los Estados Unidos, que fue por primera vez la impresión de grandes tirajes de ejemplares de prensa y que fueran además de un uso y de un consumo masivo. Señores colombianos, conozcan el poder de la palabra. 200 años de independencia de una revolución que no dejaban por perdida. Como en las imprentas eran libres las vidas. Yo, Colombia alza la frente, llorar por el florero de Llorente. Décadas de tinta y papel, las calles se agitan por el papel que más se ama. La muerte de Gaitán en la primera plana. La San Andrés de las esquelas, de las postales, de las promociones turísticas es muy distinta de la San Andrés cotidiana, de la San Andrés de carne y hueso de todos los días, la que nunca ha salido por la televisión, la que difícilmente la van a mostrar los grandes medios de comunicación. Generalmente los periódicos en Colombia durante el siglo XIX eran hebdomadarios, o sea, salían una vez a la semana. Algunos periódicos salían una vez cada 15 días, pero la mayor parte salía cuando podía. Entonces ellos no tenían preocupaciones económicas. Eso hacía que pudieran dedicarse, por ejemplo, a tener un espacio dedicado a la literatura. Había hasta partituras. El Neogranadino, por ejemplo, fue un periódico que durante el siglo XIX tuvo una sección dedicada. Hubo muchos periódicos dedicados a temas de higiene, porque era un problema. Los problemas de salud pública empezaron a evidenciarse durante el siglo XIX. La prensa colombiana, y en particular la gran prensa, es una prensa que se diferencia de muchas del mundo, porque aquí en Colombia sí ha nacido en la lucha o por el poder o buscando o por mantener el poder. Creo que en 200 años se puede decir que la prensa colombiana no ha tenido la independencia suficiente política necesaria para opinar con toda la tranquilidad. No encontramos sino pequeñas excepciones en pequeños periódicos que murieron muy rápido, pero de resto la gran prensa, incluso la que lleva ya 100 años, es una prensa comprometida con el orden político. Son datos ya los años y nada ha cambiado, todo sigue igual que en el pasado. Siempre al periodista lo han discriminado, sea por guerrilleros, narcotráfico, paracos. Amenazan, causando terrorismo, porque creen que así pueden callar al periodismo. Este país es libre y libre así se hizo, libre de expresión pues Colombia así lo quiso. Este es un derecho y todos lo tenemos, derecho a decirle que no nos callaremos, pues este es su trabajo y lo hacen de corazón, y no los callarán como lo hicieron con Jaime Garzón. Y podríamos decir que en los últimos 20 años Colombia, en la prensa colombiana sí tiene un gran peligro, en diferencia o en relación con la prensa anterior, y es que ha bajado mucho la guardia en información y formación de cultura para convertirse en un medio de, fundamentalmente, lo decimos por el número de centímetros cuadrados que tienen los periódicos, fundamentalmente prensa publicitaria, es decir, son agencias de publicidad con servicio informativo. Del pasado, del presente y del futuro también. Historia en un papel. Expresiones reales de una revolución cultural. Así es Colombia. Palabras y opiniones conectadas, sucesos que han pasado en cuestión ya están armadas. Un lápiz y un papel fue el comienzo. 1810, revolución por el progreso. Gaceta mercantil, Neogranadino. Expresiones culturales mostraban el camino, las verdades, situaciones bien reales. Pactos y partidos en lugares comerciales. Información, educación, libres expresiones y pensamientos. Impresos en papeles, se tienen argumentos. Redactan cada día lo que pasa en nuestras vidas. A Manuel la soledad y pobreza lo acabaron. Padre de la prensa, tu alma siempre ha estado